Pues ya vemos ahí al maxi abogado Federico Anaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Federico, una enorme disculpa que nos colgamos un poco más aquí. Bienvenido, Federico. Buenas, compañeros. Entrémosle. Sí. Porque vamos a estar recortados, porque te decía que sí tengo que irme a las 11. A las 11, sí. Entonces vamos apretados. Pues Federico, hay un video ahí que tengo de la intervención de Ángela Buitrago, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, sobre pues la renuncia, el posicionamiento de la renuncia del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, el posicionamiento del presidente con el papel del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Hay pues todo unos temas que están muy abiertos. Hemos ya avanzado nosotros en discutir un poco al respecto, la liberación de estos 16 militares. Bueno, el desistimiento para el caso de estos 16 militares, este intercambio que tuve oportunidad de tener con el presidente de la República. Muchos ángulos, Federico, ¿por dónde te gustaría entrarle aquí? Una cuestión, podemos entrar por la manera en que te contestó el presidente. De hecho, cuando vean la pregunta y la respuesta, una cosa que a mí me sorprendió es que por lo menos 2 veces insistió en que tú eras un periodista amigo, pese a que haces preguntas que lo sacan de balance, lo desesperan. Segundo, por lo menos 3 veces dijo que él apoyaba completamente a Alejandro Encinas. Y en una de esas, el presidente, contestándote, porque lo interrumpiste en la larga respuesta, y él te contesta diciendo, porque tú dices, el problema es que tenemos un enfrentamiento entre el ejército y la subsecretaría. Y él contesta, palabras más, palabras menos, que no, eso no es posible, porque si fuera un enfrentamiento del ejército contra la subsecretaría, entonces sería contra la presidencia. Uh-huh. Ojo, todos tenemos que entrenarnos y reentrenarnos permanentemente en política. Lo que está diciendo es que no es prudente reconocer que el enfrentamiento es contra la presidencia. Uh-huh. Sí, bueno, nada más una precisión. Yo lo que le señalé al presidente era un embate de la Sedena al subsecretario Alejandro Encinas. Maravilloso. No un enfrentamiento. No, está bien. Y qué bueno que lo corriges, porque si vamos a jugar el juego, tenemos que usar las palabras prudentes. Mucho más prudente decir embate que decir enfrentamiento. Pero a mí me queda muy claro que este caso está demostrando la importancia de los programas políticos de fondo. Y el programa político de fondo del obradorismo es que las Fuerzas Armadas no deben volverse a usar para reprimir al pueblo. Y Ayotzinapa es el más doloroso de muchos casos en ese sentido. Y ahí no puede moverse el obradorismo en gobierno, y el problema, creo yo, es que muchos en las Fuerzas Armadas lean a Riva Palacio o a Fernández Menéndez, creían firmemente que vivir en Palacio iba a domesticar, entre comillas, al presidente. Y ciertamente, un presidente nacido de una elección democrática en la que no hay un octubre rojo y que no puedes eliminar el viejo régimen de golpe, porque nunca se lo planteó, pues tiene que ir encontrando espacios en que utilizar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que no están muy contentas las Fuerzas Armadas con los nuevos roles que se les han propuesto, pero esto ha sido público y lo hemos discutido en esta mesa. Pero el problema es que la cuestión de la verdad no tiene vuelta de hoja. Y no tiene vuelta de hoja porque ustedes, Alberto, Ernesto, ustedes han planteado con toda claridad y qué pasa en un régimen democrático cuando vuelve a dar la vuelta a la rueda de la fortuna y tenemos una presidenta o un presidente de derechas con unas Fuerzas Armadas que, es mi opinión, para el caso de Guerrero específico, siguen viendo moros con tranchete, moros comunistas en las normales rurales. O sea, eso no puede dejarse a un lado, no podemos olvidarlo. Tenemos que aclarar
y obviamente eso lleva a embates. Soy prudente, utilicé la palabra embate. No, y embates, además, Federico, a diferencia de confrontación, es que solo es de un lado. A ver, pero ojo, en la lógica de los conflictos, acuérdate que no importa nada más la intención del que está atacando, sino cómo lo percibe. Y el problema es que las Fuerzas Armadas estaban acostumbradas a que nadie las discutiera, nadie las pusiera en duda. Entonces, la sugerencia lejana de investigar ya los molestaba. Eso lo vimos en el Peñato, sobre el caso Ayotzinapa. Vean los embates que se hicieron contra el GIEI, por ejemplo. Ahora, no solamente es hablar de hacer una investigación, sino ya lo hicieron, empiezan a salir los resultados. Ellos están percibiendo un ataque, por más que, y eso también es cierto, el gobierno civil mexicano, obradorista, ha sido prudentísimo. O sea, no ataca de manera agresiva, pero está siendo congruente, y eso es percibido del otro lado como un ataque. De ahí el embate de regreso. Digo, más vale decir qué es lo que está pasando, porque ya sé que está pasado de moda usar metáforas taurinas, pero para bien o para mal, todos estamos en la plaza de toros y de repente va a saltar el toro, va a llegar hasta las gradas y va a cornar a uno de los espectadores. Hay que estar pendientes. Y hay que decir, sí, unas Fuerzas Armadas mal acostumbradas a la secrecía y la impunidad están muy nerviosos. Ahora, no hay problema. El presidente también repitió 20 veces en la conferencia que la institución debe ser preservada, depurada y mejorada. Pues nadie quiere que se vayan. Es más, los necesitamos para 20,000 cosas que precisamente les hemos pedido que hagan, ¿no? ¿Pero es nada más el ejército o hablamos de un sector mucho más amplio, Federico? Lo digo porque en esta situación de la embestida en contra del subsecretario y del GIEI y la investigación del caso Ayotzinapa, sí, los militares son un blanco, pero también otro tipo de personajes que encubrieron a esta actuación que se llama la verdad histórica. Se suma el fiscal Alejandro Gertz. El GIEI claramente dijo que el fiscal y sus compinches, sus secuaces, pues son un obstáculo grave a la investigación, han hecho todo lo posible porque el caso se vaya al drenaje. Y Gertz, por supuesto, viene de las catacumbas, él es un discípulo muy aventajado de ese viejo sistema autoritario, de ese estado criminal. Por eso yo me pregunto si es nada más los soldados o es ese sistema donde hay empresarios, políticos, intelectuales, académicos, lo que tú quieras, que pertenecen a ese estado que está defendiéndose como puede. Y ahí tenemos una evidencia más clara, Federico. A ver, obviamente la búsqueda de la verdad está afectando a todos los implicados. Entonces, ahorita estábamos hablando específicamente de uno de los actores de las Fuerzas Armadas, pero son todos. Hay un campo social. Tú ahorita lo describiste muy bien. Y en una de las tertulias que tuvimos en Tierra Adentro, yo decía, ojo, lo viví en mi casa, o sea, mi padre que acaba de morir, él siempre estuvo del lado del gobierno cuando la guerra sucia. Y mucha parte de la sociedad también creía eso, porque se creyeron, y realmente se lo creyeron en serio, que había una amenaza comunista. Entonces, no, es un sector de la sociedad, y también por eso es que es tan fuerte el reclamo obradorista por la verdad. Si López Obrador traicionara esa parte del discurso, traicionaría todo, porque entonces sí, significa que no ganamos nada. Ojo, acuérdense de la imagen interesante de va entrando el presidente y se cuela el reportero y un ciudadano que estaba ahí, y el presidente le pregunta, electo todavía, ¿y usted qué hace aquí? Pues me colé, le contesta el señor, y el presidente dice, pues yo también. A ver, nos colamos, ¿sí? Eso que tú dijiste, Alberto, es un viejo régimen con bases sociales reales, con grupos de poder que lo apoyan. Y, ojo, esto que estamos viendo es el resultado natural casi de Beatriz Pajés pidiéndole a los militares desobedecer al presidente
O de Raimundo Riva Palacio, que siempre ha dicho que nos está engañando, que no le crean en las zanahorias del Tren Maya y del aeropuerto, etcétera. ¿A quién se lo dice? A esos militares, porque no quieren perder esos aliados. Ahora, hay que estar muy claros de qué lado estamos, tenemos que verbalizarlo. Yo no le pediría al presidente que verbalice, o sea, yo no quiero un palenque, otra metáfora pasada de moda, en el cual el gallito presidencial se ponga frente al dragón para hacer buen espectáculo. No, lo que yo quiero es que el pueblo y el presidente ganen. Y para eso todos tenemos que ser prudentes, pero también tenemos que decir lo que está pasando. Por eso me gustó mucho la entrevista y me gustó mucho que se hablara con claridad. Ahora, en el otro lado, Alberto, no nos entienden, no entienden que podemos estar críticamente en acuerdo y por lo tanto echamos chispas en este lado de la sociedad. Y también por eso luego no nos entienden que sí queremos unas fuerzas armadas, pero no queremos fuerzas armadas represoras. Bueno, de todas maneras, yo tengo la firme confianza de que como tenemos razón, vamos a terminar ganando de este lado progresista de la sociedad. Pero hay que decir las cosas. No venga siendo, compañeros, que la rueda de la fortuna dé más rápido la vuelta. Ya, pues gracias, Federico. Bueno, más allá de que este optimismo, pues quisiera que me lo contagiaras, pero yo no le veo visos de eso, particularmente por cómo, a dónde está orillando precisamente el caso de Ayotzinapa, una regresión importante, así lo ven también los padres y madres de los normalistas, el abogado Pidulfo Rosales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, y varios que le hemos dado seguimiento y que pues no podemos sustraernos pues de estos mensajes políticos que se van dando y particularmente el endurecimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional y del, pues el que le llamo el sepulturero, Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República, que es el que termina sepultando pues, todos los casos. Pero déjame, si me lo permites, Federico, porque me parece muy puntual la intervención de Ángela Buitrago con respecto del caso, porque aquí estamos hablando de un asunto técnico, Federico, no es como decía uno de los integrantes del GIEI, Carlos, ¿sí? Es que nosotros no opinamos, nos basamos en datos duros ya comprobados y que los constatamos y que los reconfirmamos de muchas maneras. Y Ángela Buitrago, con respecto del posicionamiento de la renuncia, la afectación que tiene para el caso la renuncia del fiscal especial, que me parece que lamentablemente no se le ha dado la difusión que tendría que habérsele dado a esta renuncia de este fiscal y el posicionamiento del GIEI en ese sentido. Vamos a escuchar a Ángela Buitrago y regresamos para escuchar tus comentarios, Federico. Lamentablemente, lo que investigamos dentro de la UILCA es la regla general y eso también genera una imagen de justicia que es la que se quiso romper con la autonomía e independencia y el proceder ético de los fiscales de la UILCA. No solamente el maestro Omar Gómez, sino todos los fiscales, Miguel, Tania, Gonzalo y sus equipos, fueron indiscutiblemente la muestra en este momento de la necesidad de una ética en justicia. Y desde este punto de vista, el tema de negarse a afirmar cosas que no habían hecho es la muestra más grande de que la unidad generó un esfuerzo fundamental en un paso adelante en la justicia mexicana que se ve retrocedida a través de las presiones indebidas y de un modelo que se reproduce indiscutiblemente en la Procuraduría, y es de que cuando alguien levanta la mano los demás saltan. En este caso en particular, creo que hay que reconocer que lo que hace la UILCA, lo que hacen los fiscales, es demostrar que la justicia se respeta. Y desde ese contexto, también el problema es que se den órdenes y se cambien fiscales porque los fiscales no quieren seguir las órdenes que no tienen ninguna justificación. En este caso en particular, tenemos que decir que las investigaciones se llevaron adelante tratando de buscar y de vencer los mismos problemas reiterados, endémicos y paquidérmicos de la Fiscalía, y es tratar de buscar cómo llegar a la información.
tratar de buscar cómo lograr los peritajes, tratar de buscar cómo de una u otra manera se logra investigar lo que pasa, y lo que pasa en particular en la investigación de Ayotzinapa. Así que el tema en particular de la relación, lo primero que tenemos que decir es inexistente con el fiscal general de la República. No nos ha recibido sino una sola vez al principio de nuestra relación. No nos ha querido contestar específicamente ni de manera directa la segunda petición sobre la reunión en particular. Y sobre ese supuesto, pues creo que damos por contestada las dos preguntas que hacían con relación al fiscal general. La segunda pregunta que yo quiero contestar tiene que ver con dos elementos fundamentales. Primero, que las investigaciones de la UILCA llevan más de 2 años y medio, en donde se ha tratado de incorporar mucha de esta información para poder llegar con fuerza probatoria a los jueces. Lo segundo, que la fiscal que generó la petición de las órdenes de aprehensión, que sí es de la unidad, que sí fue la que investigó el caso y que es la maestra Tania, generó sin lugar a dudas todo el esfuerzo para recoger la información correspondiente para fundamentar esas solicitudes. El problema, y esto hay que decirlo categóricamente, es que también se presionó de una manera especial la premura en ese caso. Pero sobre esos supuestos, tengan la seguridad que la solicitud de las 83 órdenes fueron con fundamento en el análisis de la investigación y por esa razón es tan importante entender que hay que respetar las decisiones de la justicia y los MPs decidieron efectivamente tener en cuenta toda la información para poder solicitar esas órdenes. Lo que es incomprensible es que un fiscal que no conoce el asunto, que no sabe por qué están consignados, la consignación y la acción, el ejercicio de la acción son más de 600 folios, que nunca tuvo acceso el fiscal que solicitó la revocatoria. Nunca. Nunca supo por qué tenía que quitar o por qué tenía que dejar. Pero los hechos concretos en particular significan categóricamente que hay fundamentos probatorios. Y ustedes saben, el hecho de que se solicite una medida no es decisión de la Fiscalía, es decisión de un juez. Si el juez encuentra los elementos básicos iniciales, decreta las detenciones. Pero es un proceso que se va construyendo a través del tiempo. Es un proceso que tiene otros periodos para seguir aportando prueba. Y en este trabajo estaba esforzada la UILCA. Esta fiscal renunció. Y desde ese punto de vista creo y comparto con toda la razón que cuando se trata de tocar la independencia y la autonomía de la justicia, se le hace un gran daño al país. Y se hace un gran daño porque precisamente el tema es que la justicia no se toca y debe garantizarse la autonomía y la independencia. De ahí, Federico, que me parece en verdad incomprensible que el planteamiento y el razonamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto de del papel que está jugando el fiscal Alejandro Hertz Manero, es básicamente yo confío en él y no está dando ningún dato duro como lo está dando un grupo interdisciplinario de expertos independientes y que en esa charla, en ese intercambio que tenía con el presidente López Obrador, que decía, no, esos 16 militares no están en ese informe, pero sí están en el caso y sí tienen que ver con la desaparición de los normalistas y lo está señalando ahí y pues a todos ellos los hicieron a un lado. Me parece verdaderamente grave y alarmante. ¿Cuál es tu valoración, Federico? A ver, es grave y es alarmante. Ahora la pregunta es qué podemos hacer y eso nos lleva a algo que ya discutimos en esa mesa, no me expando sobre eso. ¿Puede o no puede el presidente de la República deshacerse del fiscal general de la República? Teóricamente sí, pero el único problema es que como está conformado el Senado, en una de esas le rechazan el desconocimiento y en otra le nombran a un fiscal todavía peor. Porque, como dijo Alberto hace rato, tenemos un campo social muy complejo que incluye empresarios, viejos políticos, élites, etcétera, que están en el Senado y están dominando el Senado.
Entonces, pero eso no es posible, Federico, en términos, ahora sí que legales, porque uno, el presidente es el que tiene las facultades para solicitar que se retire el fiscal general de la República. Y el presidente es el que pone la terna para quién puede sustituirlo. sí, No hay nadie, ningún otro actor político más que el presidente de la República. No, perdón, pero no. Se te está olvidando todo lo de antes. El presidente pone la terna a partir de una lista de 20 personas que le pone el Senado. El Senado es el que hace la lista original. Sí, pero... Hay una convocatoria pública ahí, pero está increíblemente controlada por el Senado. Ojo, el sistema es barroco, ya lo discutimos aquí. Y está hecho precisamente para asegurar que las élites que pueden seguir todo el proceso controlen el asunto. Y un Senado de mayoría de Morena, ¿no? No, no es una mayoría Morena, nunca lo ha sido. Eso es lo peor de todo. Mayoría calificada no, pero simple sí. Tampoco. Si tú checas los números, vas a ver que Morena siempre estuvo poquito abajo de la mitad. Y para tener la mitad más uno necesitaba a los del PES. Y tomando en consideración el chapulineo, que es horrible en el Senado, la cosa es que, por ejemplo, el señor Martínez, Germán Martínez, era de Morena y ya no es. ¿Ok? Entonces, no está tan claro. Y ojo, esto es un viejo régimen que se reformó durante 20 años y creó para sus élites un espacio en el que nombran, y hago otra vez, también lo discutimos, en el Senado se nombran los jueces agrarios, los jueces administrativos, los jueces electorales, y es realmente un espacio de poder. No nos engañemos. La gran coalición incluía también tener gentes que a la hora de la hora pueden voltearse, y lo hemos visto. Bueno, ahora, dicho eso, yo no le recomendaría al presidente pelearse con Hertz, y eso ya lo habíamos dicho aquí varias veces. Yo sé que mi opinión no es muy querida, pero hay que ser realistas. Ahora, el asunto que es de lo más interesante es que el presidente sigue apoyando a el órgano ejecutivo suyo que hizo la investigación y que sigue insistiendo. Ahora, el tamaño de la crisis es grave porque no tienes a las Fuerzas Armadas, que en mi opinión están jugando mal. Ustedes ya nos lo mostraron denunciando esta facilidad con que cuando quieren te dejan entrar reporteros en el campo militar y cuando quieren no, por ejemplo. Pero el asunto es que sí, el fiscal general tiene un problemón. Y Buitrago lo dice clarito ahorita en lo que acabamos de oír. El problema es el fiscal general. Porque, ojo, si el que pidió el desistimiento de la orden de aprehensión no había leído los 600 folios, pues mucho menos el fiscal general. Entonces, el fiscal general está tomando estas decisiones por razón de protección política al viejo régimen. No entienden lo que Presidente y Encinas han estado repitiendo una y otra vez. La única manera de fortalecer a las Fuerzas Armadas es limpiando a los responsables de las masacres. Es la única manera de que funcione. Y ojo, esto es el gran debate político, grandote, porque lo que nos han propuesto en el fondo, panistas, perredistas y priistas, es que tenemos que llegar a un arreglo, quedarnos todos calladitos y más bonitos y no discutir estos temas. Esa es la gran diferencia. Ahora, como estamos discutiendo en ese nivel tan grandote, que es el que ustedes acaban de hacer la entrevista para Brasil, compañeros. O sea, pertinentísima las entrevistas que hicieron. Somos un país como nuestros hermanos de Sudamérica y nadie tiene todas las canicas. Sí, todos estaríamos de acuerdo en que Hertz no debería estar ahí, pero como viene la mano y como están las canicas, tenemos que ver cómo jugamos. Y por eso me parece tan grave que haya un sector de la sociedad civil que aparte tiene una raíz respetabilísima y que yo admiro mucho, pero no camino todo el camino con los católicos liberacionistas, en que oímos decir, Encinas no importa, lo que importa es la institución. No, en la política real, verdadera, concreta, en la coyuntura, las personas importan, porque no tenemos otra. O sea, ya quiero ver, cambiemos la institución. La última vez que cambiamos la institución, creamos la Fiscalía General de la República, compañeros. Esta, horrible, que estamos sufriendo. Tengamos cuidado, sí importan los seres humanos y tal vez no sean
de nuestra completa simpatía, pero sí tenemos que apoyar. Y ojo, aquí voy a entrar en conflicto con Alberto, lo sé, el periodismo sí tiene que tomar partido, a veces, por lo menos. Y ya se enojó. No es enojo, digo, esa idea de que los periodistas tenemos, como la plantea el presidente López Obrador, que hay que definirse. El presidente entiende que el mejor periodista que ha habido en México fue Francisco Zarco, o sea, también hay que ubicar que anda un poquito fuera de época en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, o Flores Magón, que no eran periodistas, eran activistas, pero bueno, eso es otra historia. Lo que me llama la atención es esto que tú planteas, Federico, de que el presidente no le conviene pelearse con Gertz Manero. A ver, ¿por qué no le conviene pelearse? Por lo que dijo la esposa de Julio Scherer Ibarra, que nunca fue desmentido, por cierto, a la esposa del presidente López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, en el sentido de que básicamente le dijo, ahora somos nosotros, pero después pueden ser ustedes, es decir, que Gertz Manero no tiene freno, pues, y él va por sus intereses, y sus intereses no son nada más lo que le deja lana, sino que, insisto, él es un personaje de las catacumbas. Él está defendiendo un viejo sistema y yo creo por ahí que hay que tenerle, por lo menos, no quitarle la mirada, porque es cierto, no habría que pelearse con el fiscal Gertz. ¿Por qué? Porque él va a encabezar a este viejo sistema y va lo va a representar y puede eventualmente provocar un peligro, un problema para el mismo presidente de la República, ya expresidente, por ejemplo. ¿Será que también Gertz Manero y los que le acompañan le están apostando a una táctica dilatoria, Federico? Es decir, que el presidente, hacer como que cumple la orden del presidente y esperar a que acabe el sexenio y con la siguiente, con la presidenta o el presidente, pues simplemente desobedecer o que se olvide, el apostarle a que se olvide la orden. Lo digo porque yo tengo la impresión, no sé tú qué piensas, Federico, y también tú, Ernesto, de que esta negativa del ejército a entregar todos los archivos a pesar de la orden directa del comandante supremo de las Fuerzas Armadas es una especie de insurrección, una insurrección muy soterrada, de bajo perfil, pero insurrección al fin. Entonces a mí me parece que estamos en terrenos de cierto riesgo, Federico, no sé cómo tú la ves. El equivalente de embate contra enfrentamiento, en lugar de insurrección habría que decir pasiva resistencia. Les presentamos al nuevo secretario de Relaciones Exteriores. Para ser diplomáticos. No, yo sí. Al de Gobernación. Yo sigo tu línea, Ernesto. Ser prudentes. Pero, a ver, Alberto, tienes toda la razón. Lo que dijo, fíjate, yo no me acordaba que había sido la mujer de Scherer, la mujer de López Obrador, tal cual. Ahora sí, el señor Gertz le inventa cosas hasta a sus familiares, ¿ok? O sea, ese es el nivel de locura de este fiscal general. Entonces es perfectamente concebible lo que dijo la mujer de Scherer. Uno. Dos, yo también dije aquí en alguna otra mesa que otra de las promesas políticas, bandera política de Andrés Manuel fue que la presidencia no debía ser constitucionalmente impune. Entonces, ya tenemos en la Constitución un sistema de impeachment, en realidad, donde se activa a través de la fiscalía. Eso es el problema. Si el fiscal general de la República decide acusar de un delito grave, que ahora son más delitos graves, incluidos los de corrupción y todos los al presidente de la República, el asunto no lo va a llevar ante un juez penal, lo va a llevar al Senado de la República y se procesa como juicio político. Y que nos regresa al Senado con estos senadores como Germán Martínez que saltan de repente al otro lado. Y que cuando les convenga, especialmente al final de un sexenio, pueden decidir que mejor se vaya. Aparte, les sale barato, porque si se va el presidente, en la última parte, pues pones a un sustituto que va a terminar el sexenio. ¿Sí? Y por mientras ya se armó la de San Quintín y ya ganaron. Ahora, ¿por qué Andrés? Fíjate, los pundits, los muy conocedores del asunto, dicen, pero ¿por qué el presidente permitió que se hiciera eso? Pues porque era una bandera política y es congruente. Y porque si no lo hacíamos en este sexenio, no lo íbamos a hacer nunca. Entonces, qué bueno que hay impeachment en México. Es un paso adelante. Pero el problema es que el impeachment deja débil
al presidente frente al fiscal. Y ojo, el arreglo que acabo de decir no era la iniciativa exacta de Andrés Manuel, fue el arreglo que salió en el Senado. El Senado, iba a decir maligno y casi galáctico, ese Senado hay que ponerle atención porque ahí es donde están las élites grandes. Y sí, no le conviene. Por otro lado, la democracia se ve así. Como no hubo una revolución que eliminara a los enemigos del pueblo, entonces los enemigos del pueblo, que sí son enemigos del pueblo, que son élites y que son explotadores, tienen muchas maneras de jugar la política permanentemente. Y por eso mi punto B, seamos prudentísimos, por un lado, pero reconozcamos que hay un embate y resistencias pasivas en la burocracia. Ojo, qué cosa tan interesante que Buitrago hablara de resistencias paquidérmicas, o sea, el elefante reumático se aparece por todos lados. Ojo, esa sintonía, termino de nuevo con el optimismo, la sintonía en la manera de expresarse del GIEI Encinas, que Encinas, por cierto, ayer estuvo en la inauguración del espacio de la memoria con el discurso fuerte, aparte de la jefa de gobierno, y mencionó a Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque estamos viendo la batalla ahorita y hay que darla y hay que apoyar, porque sí importan las personas. Son las que tenemos ahorita. Ojalá hubiéramos tenido mejores, van a decir mis amigos católicos. Sí, siempre sería bueno tener a San Francisco, ya son más en el mero ajo, pero pues, ya se fueron, ¿no? Los santitos. Mi querido Federico, en eso de las personas sí importan, bueno, entiendo que te refieres ahí a esta conversación que tuvimos con Michael Chamberlain, y yo creo que se refiere, no es que no importe Hertz Manero, es un poco como en esta otra charla que teníamos con ustedes en la mesa la semana pasada, de qué es realmente lo importante, si la entrevista que dio el general, que tuvo el general ahí en el campo militar número 1, o si Alejandro Hertz Manero, perdón, Alejandro Encinas, o pues la exoneración de estos 16, el desistimiento contra estos 16 militares, que era realmente lo importante. Creo que por ahí un poco va el planteamiento de Michael, no que no importe la persona de Alejandro. No, ahí sí yo sí estoy bien claro. Ojo, porque aparte conozco la posición de Michael y es muy respetable. Michael está apostándole al cambio de las instituciones y es una posición de mucho tiempo. Y estoy de acuerdo. Y de muchos de nosotros, ¿no? Sí. No, y me incluiría yo. El único problema es que cuando lo discutes demasiado en abstracto, nunca te das cuenta que en la coyuntura específica vas a tener que escoger personas y no las mejores necesariamente. Y ojo, si estás viendo que el dragón está atacando a Alejandro Encinas, tal vez no es el mejor momento de decir que las personas no importan. No se importan, porque si no los chamuscan, ya valió gorro todo el asunto, en esta batalla específica. Bueno, yo nada más planteaba eso porque creo que va por otro lado, pero pues no soy Michael para hacer las traducciones, sino lo que yo voy interpretando de eso. Déjame colocar este otro dato que también hacía en la mañanera en esta conversación que tuve con el presidente López Obrador, y es el caso del general Cienfuegos, que llama, si tenía algún esposo de duda, después de esa intervención con el presidente, ya no me quedó ninguna, y que me parece que hemos hablado de Cienfuegos de una manera un poco vaga, pero me parece que tiene muchísimo más poder del que hemos abordado en estas mesas. No sé cuál es tu valoración, Federico, y también la tuya, Alberto, en ese sentido. A ver, mi opinión es, tiene todo el poder de la institución militar. Nadie nos ha aclarado si ya abrogaron el acuerdo de Echeverría que decía que los generales secretarios salientes se vuelven asesores. Yo creo que sigue vigente. Está vigente, de hecho, se lo reclamaron al presidente López Obrador el año pasado, creo, cuando le dijeron que Cienfuegos era asesor del secretario Luis Crescencio Sandoval, y dijo, es que así está el reglamento, los exsecretarios de defensa son asesores del secretario en turno. Y pareciera que incluso es más que un asesor, pareciera a veces, uno va perfilando el tema, pareciera que sigue siendo jefe
de Luis Crescencio Sandoval. Ese es el defecto de una institución jerárquica. En algún momento alguien ha comentado, pero no sé si alguien lo haya verificado, que el actual secretario de la Defensa, bueno, todos sabemos que se saltaron una generación de generales. O sea, no era la que le tocaba, de acuerdo con las tradiciones, llegar a la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero parece que en alguna ocasión el actual secretario se quejó de eso, por supuesto él quería llegar a ser secretario de la Defensa, pero un poco que no ahora. No sé si se haya verificado ese dicho del actual secretario de la Defensa, pero indica lo que está diciendo Ernesto. Ahora, precisamente por eso tenemos que discutir lo que hacen los militares. Y ojo, entiendo por qué el presidente no abroga el acuerdo de Echeverría, porque lo puede hacer. Si Echeverría hizo un acuerdo, pues hace otro acuerdo el señor presidente. Pero si haces eso, en automático estás enfrentándote a lo otro, a la institución militar. Y Cienfuegos es fuerte por eso, porque está la institución militar ahí. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para arreglarlo? Discutirlo en público. O sea, bienvenidos. Esto, por cierto, estos debates son históricos. Díganme cuándo. Por cierto, siempre es bueno hacer historia. Chequen las fotos ahora del 68. El general secretario García Barragán no utilizaba 4 estrellitas, usaba nada más las 3 de general de división. A ver, ojo, porque si les importa tanto lo de la jerarquía, y por eso es, nada más por eso, por la jerarquía, que Cienfuegos, que es el senior secretario, tiene influencia sobre el actual, nada más por eso. Entonces importa lo de las estrellitas, todos los generales de división son una cofradía de iguales, pero el que ha pasado por la secretaría, aunque ya se quite la estrellita de la gorra, en el fondo sigue estando ahí, y por eso son tan poderosos. Pero discutámoslo, porque si el poderosísimo secretario de la Defensa de Díaz Ordaz no andaba con la 4ª estrella, entonces significa que estas tradiciones de siempre no son de siempre. Se las están inventando y las están viviendo, y por lo tanto las podrían cambiar. Entonces, perfectamente podrían entregar los archivos, que no los han entregado, como dijo Alberto, podrían aceptar, ojo, ya lo logramos, aceptaron que algún día, dentro de una generación, vamos a tener generalas de división. Ya es un paso adelante. Pero tienen que aceptar que tarde o temprano tiene que haber civiles al frente de su secretaría. Y ojo, si estoy diciendo tienen que aceptar, es porque son nuestros servidores de uniforme, pero las y los ciudadanos somos los dueños de esa burocracia también. Entonces, más vale decirlo. Ahora, no le pido al presidente que se pelee, porque estos son unos servidores dragonáceos, o sea, echan fuego, textualmente. Hay que tener cuidado con ellos, pero hay que irlos domesticando. Y Zarco, por más viejito que sea, sabía perfectamente eso, por eso le valía gorro y sacaba los documentos del presidente Juárez y los discutía en el periódico. ¿Y qué es lo que están haciendo ustedes? Y pues sí, si es poderoso. Aquí el tema es que está el río muy revuelto, y la verdad, el ejército, las Fuerzas Armadas están en una posición de poder económico, ojo, administrativo en términos de la influencia de la gestión pública, y también con muchísimo respaldo de la población. Y entonces yo no veo ahí como muchas posibilidades de que un presidente de la República, que tiene muchos flancos abiertos, como es Andrés Manuel López Obrador, pues necesariamente tenga la capacidad de dar el paso siguiente para ya erradicar a este viejo sistema que por cada día, a mí me parece que lo sigue cercando y cercando y cercando. Y ahí el tema es que la discusión está muy centrada en partidos políticos, y no va por ahí, creo. Yo creo que estamos enfrentando, como tú dices, Federico, un dragón enorme, 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 que es capaz de engullirse hasta un presidente tan poderoso, con tanto respaldo como López Obrador. Entonces a mí me parece que sí vivimos días peligrosos, de mucho riesgo, Federico. No sé, ya son las 11, si te quedas. Ya está Ángeles por ahí, Ángeles por ahí esperando. Así que una reflexión final, Federico. A ver, hilo de lo que dijo Alberto. Es un dragón poderosísimo, y el presidente no va a poder solo con él. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que es muy humilde, muy chiquito. Discutirlo, decir las cosas, aprender, descubrir cosas extrañas. El otro día
me vine a enterar que hay otra jerarquía que es equivalente a la de los generales de división, comandantes generales y almirantes. El servicio exterior mexicano, por cierto, está organizado exactamente en el mismo nivel. O sea, tú puedes tener el equivalente de capitán, acá, teniente, general. Y paradójicamente, como estos señores de verde son tan formalistas y tan tradicionalistas, capaz que los civiles que vienen de ahí los aceptarían. Ojo, en 2006, ¿quién era el candidato para ser secretario de la Defensa? Civil. Iruegas, que tenía rango equivalente en el servicio civil. Gustavo. Ahora, no le caía bien a todo el mundo, otra vez no era... No. Pero estas cosas, que en serio, parece que son fórmulas mágicas y libros arcanos que nadie conocía, tenemos que conocerlas. Entonces eso es lo que podemos hacer. Yo termino con eso. Es una situación de peligro y precisamente por eso todos tenemos que estar metidos en su discusión. Bueno, pues querido Federico, como siempre, un placer charlar contigo, mi querido Federico, mi querido Maxi Abogado, y nos vemos la siguiente semana, Federico, si no sucede algo y te llamamos antes. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. Federico. Gracias. Ay.